vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bien, estamos muy contentos de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. Para aquellos que se han dado cita en este hermoso lugar, bienvenidos. Para aquellos que se unen a nosotros a través de la transmisión, a través de la pantalla, sean también bienvenidos y que las bendiciones del Señor les alcancen donde quiera que ustedes están. Vamos a pedir la dirección del Señor al abrir su santo libro. Los que puedan acompañarme de rodillas, vamos a arrodillarnos, los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más, glorificamos tu nombre, exaltamos tu misericordia, engrandecemos tu bondad para con nosotros, porque tú eres bueno y para siempre es tu amor. Gracias, Señor, porque nos reúnes en torno a tu santo libro. Y ahora que vamos a abrir las páginas del mismo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que Él nos enseñe, que Él nos redarguya, que Él nos corrija, nos instruya en el camino que hemos de seguir. Bendice a cada hermana, a cada hermano aquí presente. Tú conoces nuestras necesidades particulares. A cada uno, Señor, danos de acuerdo a nuestros pedidos lo que más necesitamos, conforme a tu voluntad. Y bendícenos también, Señor, como grupo en esta tarde, para aprovechar bien el tiempo al estudiar tu santo libro, y que podamos sacar lecciones que nos ayuden a prepararnos para estos tiempos tormentosos en los cuales nos toca vivir. Bendice a cada hogar aquí representado y danos la dicha un día de poder estar así como estamos aquí juntos en el reino de los cielos, todos los que estamos aquí con nuestros amados. Te entregamos pues este servicio en tus manos para gloria tuya, y te pedimos que tú nos hables a través de tu santo libro. Lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Les invito a abrir el libro de nuestro Dios, inspirado por el Espíritu Santo en el Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar en el capítulo 24 de San Mateo. Para todo adventista del séptimo día, Mateo 24 es un pasaje muy conocido. Es el último sermón de Cristo, la amonestación del Señor Jesús y las señales que habrían de suceder justo antes de su venida. Conocemos el contenido de este capítulo de Mateo 24 y 25, el sermón profético de Cristo. Aquí el Señor Jesús, respondiendo a la pregunta que le hicieron sus discípulos,
San Mateo capítulo 24 y versículo 3, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres, y pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si todo esto que está sucediendo hoy en día, terremotos, desastres, hambres, pestilencias, guerras, engaño por doquier, maldad, Jesús dijo que esto sería principio de dolores. ¿Qué más puede venir para que sea peor que esto? La crisis por la cual está pasando el mundo es una crisis que está sacudiendo hasta el corazón mismo de la sociedad. Nunca antes se había visto tanta necesidad, aún en los países ricos, aún en los países pudientes, como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos viendo que la crisis financiera está azotando por doquier. Yo acabo de regresar esta semana de Europa. La situación allá no está mejor, está peor aún que en los Estados Unidos. Estuvimos en Portugal y allá nos contaban el índice de desempleo ha llegado a niveles nunca antes conocidos. 1 de cada 4 personas que está en posibilidades de trabajar y que estaba empleado hace 2 años atrás, 1 de cada 4 está desempleado. O sea, el 25% de desempleo en el Portugal. La crisis económica está asustando a las naciones, los estadistas, los hombres de negocios, los grandes del mundo, los jefes de gobierno. Todos están viendo que esta crisis a la cual ha entrado el planeta no se está mejorando, al contrario, cada vez está yendo peor. Quisiera yo poderme poner delante de ustedes en esta hora y decirles que las cosas se van a mejorar. Quisiera poderles decir, no se preocupen que esta crisis va a pasar como han pasado tantas otras crisis que han venido a esta nación. Pero según las palabras del Señor Jesús, todo esto es solamente principio de dolores. Las cosas no se van a mejorar. Y usted dice, bueno, pastor, pero ¿y cómo usted sabe? Cristo dijo que cuando viésemos estas cosas que están sucediendo, debíamos entender que nuestra redención está muy cerca, a las mismas puertas, y la generación que viera el cumplimiento de las señales que Jesús dejó en Mateo 24, era la generación que finalmente va a ver el retorno del Señor Jesús. Vamos a leerlo ahí mismo, en San Mateo capítulo 24. Nos dice en el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las mismas puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice el Señor? No pasarán. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación se refiere a la generación que estaría viva y vería el cumplimiento de esas señales que habló el Señor Jesús. Miren cómo dice en el libro Eventos de los Últimos Días. Y vamos a buscar allí en el capítulo Señales del pronto regreso de Cristo. Capítulo 2, página 18, dice así: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Y entonces, en el próximo párrafo, página 19, dice: Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería, la luna no daría su luz, luego las estrellas caerían del cielo. Y él dijo, Mateo 24, 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas comienzan a brotar, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Cristo anuncia las señales de su venida y declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que verían estas señales: no pasará esta generación hasta que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Así que la generación que viera el cumplimiento de estas cosas no pasaría. Esa es nuestra generación. Por eso sabemos que la venida del Señor Jesús está de 30 años. No se acuerde de esto como un evento grande, porque estaba usted muy chico para entender la significancia de eso. Pero nosotros que tenemos un poquito más de años, podemos decir de la tremenda importancia del evento que voy a describir a continuación. Y estamos hablando específicamente de la caída del comunismo en Europa. Se da como fecha para esta caída 1989, porque ese año fue cuando se echó abajo el muro de Berlín, que dividía las dos Alemanias, ¿verdad? La Alemania oriental de la Alemania occidental, el mundo libre del mundo comunista. Había un muro y las familias habían quedado separadas, unas a un lado de Alemania y otras a otro. La misma nación, el mismo poder. Había familias que tenían personas de un lado de la muralla de Berlín y del otro lado de la muralla, y estaban totalmente aislados, no había comunicación entre ellos. Ahora fíjense cuán importante es esto. El muro simboliza la caída del comunismo. Y ustedes saben que por años, por décadas, por decenios,
se hablaba de la amenaza que era Rusia y el bloque soviético contra el Occidente y los Estados Unidos. Yo me crié en ese ambiente. De niño yo me acordaba de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Se llamaba la Guerra Fría porque era el Oriente contra el Occidente, porque no se estaba desarrollando la guerra con municiones no se estaba peleando la guerra, pero estaba allí candente, se estaban armando las dos potencias y era una amenaza del comunismo hacia el capitalismo, el Oriente contra el Occidente, el comunismo contra la democracia. Todo eso, nosotros nos criamos con ese temor de que se desatara una tercera guerra mundial de Estados Unidos contra Rusia. Eran los dos superpoderes del mundo. Sin embargo, la profecía de Apocalipsis 13 no habla de Rusia. No dice nada del comunismo. Solamente habla del papado y de los Estados Unidos, dos superpoderes. El libro del jesuita Malaquí Martín, que se escribió allá por la década de los 80, 1985, fue publicado ese libro que llegó a ser muy conocido, muy famoso, escrito por un sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Pontificia en Roma, el mismo autor del libro La historia de los jesuitas. Este hombre, un gran pensador católico, describía la lucha por el dominio mundial y decía que había tres superpoderes: Estados Unidos, Rusia y, por supuesto, el Vaticano. Él, siendo católico y jesuita, decía que el único que tenía el derecho de gobernar al mundo era el Papa. Y todo ese libro, Las llaves de esta sangre, se llama ese libro, un libro así grueso de más de 800 páginas, mostraba en la historia y en los eventos que se estaban desarrollando en Europa en esa época, la necesidad de que el Vaticano llegara a tomar control del poder mundial, porque le correspondía legítimamente dominar al mundo por ser el sucesor de Pedro, a quien Cristo le dio el poder de las llaves. Y para el católico, las dos llaves que están cruzadas sobre el escudo papal representan los dos grandes poderes en el mundo, el poder político y el poder religioso. Eso viene desde la época de San Agustín. Y ellos dicen, las llaves que Cristo le entregó a Pedro son las llaves de el control mundial, de poder dirigir y regir a las naciones. Y Cristo se las entregó a Pedro y a sus sucesores. Por lo tanto, el obispo de Roma tiene derecho a gobernar al mundo. Eso decía Malaquí Martín, pero él decía, hay un problema. Hay dos superpoderes que tienen que ser eliminados para que el Papa pueda llegar a ser el dueño del mundo y gobernarlo bajo el nuevo orden mundial. Entonces él explica allí en ese libro cómo se tiene que hacer caer el comunismo y hacer caer Estados Unidos de Norteamérica para que el papado llegue a controlar al mundo, como lo hizo por 1260 años en la Edad Media. Ahora, según Malaquí Martín, y él describe la lucha por conseguir el gobierno, por conseguir la autoridad en Europa especialmente, y cómo el Papa Juan Pablo II, desde que subió al pontificado, tenía una sola cosa en mente: preparar el camino para el nuevo orden mundial. Y cómo todas sus movidas políticas tenían eso en mente, llegar a controlar, cómo él comenzó a hacer pactos con las naciones, a hacer tratados,
hacer acercamiento con todos los presidentes de las naciones, con todos los hombres que estaban en cargos de influencia. El incansable viajante Juan Pablo II comenzó a visitar las naciones del mundo y a acercarse a los gobernantes de las naciones para poder así lograr la influencia necesaria. Bueno, Malachi Martin dice que el Papa fue muy sabio, se alió con uno de sus dos enemigos para vencer al otro. Y es cierto, el papado se alió con los Estados Unidos de Norteamérica para hacer caer el comunismo, porque el comunismo era enemigo del papado, pero era también enemigo de los Estados Unidos. Entonces el Papa hace una alianza con uno de sus dos enemigos, pero que tienen ahora un enemigo en común, que es el comunismo. Y ustedes saben que eso ya es historia. En la revista Time aparece en primera plana allí la Alianza Santa, the Holy Alliance, entre el Papa Juan Pablo II y el presidente de los Estados Unidos para derrocar el comunismo. Y se pusieron de acuerdo para trabajar juntos, usaron todos los canales que tenían de inteligencia política y militar, se compartieron esa información entre la Guardia Secreta del Vaticano, que tienen todos los países, y la CIA, compartieron sus notas, trabajaron de común acuerdo, y por varios años el presidente de los Estados Unidos y el Papa estuvieron en continua comunicación. Es más, en otro libro que salió después de la muerte de Juan Pablo II, que se llama Su Santidad, y es la biografía de Juan Pablo II, por el biógrafo oficial del Vaticano, Marco Politi, el que llevaba la historia del Papa y todo lo que él hacía, y ahora escribe su libro de biografía. Este hombre en el libro Su Santidad dice que en el Vaticano y en Roma había un teléfono de color rojo. El teléfono de color rojo estaba en el dormitorio privado del presidente de los Estados Unidos en Washington. Y el teléfono de color rojo estaba en el dormitorio privado del Papa en el Vaticano. Era una línea directa entre Washington y la Santa Sede. Lo único que tenía que hacer el presidente de los Estados Unidos para hablar con el Papa era simplemente levantar el tubo y automáticamente estaba sonando en Washington. Cuando el presidente de los Estados Unidos quería hablar con el Papa, nomás levantaba él el auricular de ese teléfono y ya tenía la línea sonando directamente con el Vaticano. Incluso cuenta en ese libro de biografía una historia un poquito simpática. Dice que sin querer una persona que estaba haciendo el aseo en el dormitorio del presidente de los Estados Unidos, una trabajadora, una mucama, sin querer descolgó el auricular y ella escuchó una voz. Entonces se acercó el auricular y no era nada más ni nada menos que la voz del Papa, que estaba diciendo: sí, señor presidente. Imagínense, nomás limpiando se le cayó el auricular del teléfono, y cuando escuchó la voz se lo puso y el Papa estaba hablando al otro lado, con solo haber descolgado el teléfono. Ese tipo de comunicación directa tuvieron, y eso lo pueden leer en el libro oficial de la biografía de Juan Pablo II. Y ahí incluso dice, la mayoría de la gente no tiene una idea de cuánta comunicación había. Algunos pensarán que era solamente cuando se encontraban en tal o cual lugar y tenían sus reuniones secretas.
no era así. Continuamente estaban compartiendo opiniones, viendo cómo hacer para lograr su propósito de desboronar el bloque soviético. Y el Papa polaco comenzó por Polonia. Fortaleció el movimiento revolucionario dentro de Polonia. Solidaridad se llamaba el movimiento de Waleska, y les dio todo el apoyo con sus amigos aliados de los Estados Unidos. Le pusieron a su disposición todo lo que necesitaba para que se hiciese fuerte ese movimiento, y finalmente el primer país que cayó, que cayó del bloque soviético, que se libertó del bloque soviético, fue Polonia. Con la ayuda de los Estados Unidos hicieron desmembrar, o sea, separar a Polonia del resto del bloque soviético, y de allí siguieron las demás naciones hasta que finalmente el comunismo cayó en Europa. Ahora, este desarrollo es sumamente interesante porque estaba predicho en la profecía y nos indica que es el comienzo del tiempo del fin. Daniel capítulo 11, versículo 40. Daniel capítulo 11, versículo 40. Dice: pero al cabo del tiempo, o para ser más específicos, en el hebreo dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá contra el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, y lo hará caer. El rey del norte es el papado, en Daniel capítulo 11. El rey del sur es el comunismo. Y dice que el rey del norte atacaría al rey del sur, entraría en su tierra, inundaría y pasaría. El cumplimiento de esta profecía fue justamente la caída del comunismo en manos del papado, o por influencia del papado, y con la ayuda de los Estados Unidos. Y ahí los últimos versículos de Daniel capítulo 11 en adelante describen los últimos eventos relacionados con los Estados Unidos y con el papado, cosas que están cumpliéndose ahora mismo. Lo interesante de este versículo es que dice, en el tiempo del fin sucedería esto. Justamente la caída del comunismo marca ese tiempo del fin. Vamos a mencionar una tercera cosa. Entonces, lo primero que hablamos fue cómo los dos superpoderes mundiales llegan al estrado, llegan a ocupar el lugar que les corresponde actualmente en la arena profética final. Lo segundo que mencionamos fue la caída en 1989 del otro poder mundial, que duraría breve tiempo, el comunismo, descrita en Daniel 11:40. El autor del libro Las llaves de esta sangre, Malachi Martin, no previó, no entendía, no conocía la profecía, porque él decía que para que el papado subiera al poder y volviera a dominar el mundo como tiene el derecho a hacerlo, como lo hizo por 1260 años. Eso dice el mismo autor católico, que el papado gobernó el mundo por siglos, por 1260 años, pero él mismo dice que recibió un golpe mortal. Pero él dice que necesitaba recuperarse de ese golpe para volver a tomar el poder mundial. Ahora, él decía que tenía que eliminar al otro. Lo que Malachi Martin no entendió es que Apocalipsis 13 decía que no se iban a eliminar, sino que iban a trabajar de común acuerdo y que se iban a dar la mano.
según el libro de Malachi Martin, primero cae el comunismo y luego tenía que caer los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la profecía decía que Estados Unidos de Norteamérica va a recibir el apoyo del papado, pero también le va a dar apoyo al papado para que todos lo reconozcan como potencia suprema. En esta crisis financiera, el Vaticano va a dar la ayuda a los Estados Unidos de Norteamérica a cambio de que los Estados Unidos de Norteamérica le den el apoyo para lograr sus propósitos del Vaticano. Y esto lo vamos a ver en este fin de semana, cómo se está perfilando para que esta crisis económica pueda lograr el acercamiento aún más grande entre el Vaticano y los Estados Unidos. Lo tercero que tiene que suceder es el acercamiento o enamoramiento, el cortejo de estarse enamorando entre los Estados Unidos y el Vaticano, así como está predicho en Apocalipsis capítulo 13, que trabajarían mano a mano, se darían la mano en este avance seguro e irreversible del papado, extendiendo su influencia en la política y en el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros vamos a ver exactamente eso. Vamos a ver cómo esto se cumple al pie de la letra delante de nuestros ojos. ¿Ok? Hemos visto hasta ahora 3 desarrollos. Vamos a entrar a ver algunos más impresionantes todavía. Okay. Me dan un momentito aquí. Una de las cosas que han impresionado al mundo últimamente ha sido el avance y la cantidad de desastres naturales que se atribuye al calentamiento global. Ustedes saben que han aumentado los huracanes, las tormentas, el mal tiempo, los fríos extremos, los calores extremos, las inundaciones, las lluvias cuando no debiera llover y la sequía donde no debiera haber sequía. O sea, en otras palabras, el clima mundial está trastornado. Literalmente a nivel mundial han sucedido cambios meteorológicos de tal magnitud que literalmente la gente dice ya no se puede confiar, y no es igual que antes. Ya no podemos confiar en las estaciones. Lo que antes era ha dejado de ser, ya no es más. Y todo esto le atribuyen al calentamiento global. Es interesante que aunque es cierto que ha habido un cambio climatológico, el Señor Jesús predijo hace siglos atrás. Ya lo leímos en Mateo capítulo 24. El Señor Jesús predijo que iba a venir estos desastres, y aunque estén sucediendo y aparentemente tengan una causa como es el calentamiento global, sin embargo, son cumplimiento de las profecías también. Sobre todo cumplimiento de las profecías de Cristo. Okay. Voy a volver a abrir aquí el documento, tuve que cerrar porque se había congelado la computadora. Vamos a hablar un poquito ahora de estos desastres que están sucediendo a nivel mundial
que le atribuyen al calentamiento global. Busquen por favor en San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. La pregunta nuevamente es, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida cuando estas cosas estén para ocurrir? Dice en el versículo 7. Y él les responde, este es un pasaje paralelo del mismo sermón, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 8, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, habrá grandes terremotos, dice el versículo 11, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Y en el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si ustedes notan aquí, se menciona una palabra que ha llegado a ser la descripción de esta década. Cristo dijo en el versículo 11, habrá terror. De ahí viene el término o el vocablo terrorismo. Habrá terror, terrorismo. Y grandes angustias en las gentes, confundidas, asustadas, aterrorizadas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Aquí habla acerca de una histeria colectiva de las naciones, un terror de las cosas que están sucediendo. Justamente en esta década que estamos terminando, del 2000, va a pasar a la historia como la década del terrorismo. Se abre la década con el famoso ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono. Hoy en día mucha gente ha llegado a la conclusión de que este fue algo que fue planeado y fue un trabajo interno, desde adentro en los Estados Unidos, por muchas cosas que suceden. Sin embargo, esto trajo una reacción o un resultado sumamente tremendo a nivel de los Estados Unidos y del resto del mundo. Trajo el terror al terrorismo. O sea, hoy en día la gente vive asustada, para todo es el terrorismo. Y bajo el título de terrorismo, literalmente, se han logrado destruir las libertades individuales y los derechos constitucionales. Ustedes saben que después del ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, en menos de una semana se aprobaron leyes que habrían de quitar los derechos constitucionales de los ciudadanos en los Estados Unidos que fuesen sospechosos o acusados de terrorismo. Las famosas leyes patrióticas, que le dan autoridad suprema al presidente de los Estados Unidos para poder tomar medidas drásticas en protección a la nación.
donde se puede encarcelar a cualquier persona por sospechoso de terrorismo sin tener que llevarlo ante un juez para dar la orden, a donde se puede confiscar sus bienes, se puede allanar la morada, se puede intervenir los teléfonos sin permiso, se puede rastrear a una persona, entrar en sus cuentas privadas, todo lo que antes estaba protegido bajo las leyes del individualismo y las libertades y los derechos constitucionales se acabó de pronto. Ahora toda información está abierta y es pública, de las llamadas telefónicas, de las cuentas bancarias, de todo lo que un ser humano tenga, está abierto para el escrutinio del gobierno por miedo del terrorismo. Eso lleva a una situación de control completamente. Y no solamente esto, sino que en los Estados Unidos de Norteamérica, la tecnología ha llegado a tal crecimiento, el avance espectacular de la tecnología electrónica, haciendo literalmente posible el cumplimiento de Apocalipsis 13, de donde cada habitante del planeta podría ser controlado. O sea que las cosas se están convirtiendo, hermanos, se están poniendo de tal manera que literalmente ahora existe la tecnología a través de la computadora y la electrónica para poder controlar a los habitantes de la Tierra. Imagínense, ¿no?, que con un chip, una cosita tan pequeña como una tarjetita casi invisible del tamaño de la cabeza de un alfiler, lo pueden implantar y pueden rastrear dónde esa persona está. Nosotros estuvimos en Europa ahora y bueno, justamente estábamos comparando los pasaportes con mis hijos, porque yo tengo un pasaporte más antiguo que se expira en el 2011, el de mi hijo menor lo sacó más recientemente, pero él ya viene con el chip implantado. O sea que el pasaporte, igual que las licencias nuevas de manejar y todo lo demás, tiene un sistema de poder localizar a la persona. El gobierno de los Estados Unidos dice que eso es para que si una persona es raptada o una persona le roban su documento, que puedan rastrear el documento a ver quién lo tiene. Pero en realidad es una manera de saber por dónde está cada habitante del país. Con su licencia de manejar o con su pasaporte, pueden saber exactamente cuándo entraron, cuándo salieron, dónde fueron, en qué lugar estuvieron, y hay un registro en la computadora que va rastreando esa señal, y entonces ellos dicen que eso es para proteger del terrorismo, para poder todos los derechos individuales de los habitantes de esta nación. Así que el movimiento, el avance de la tecnología. Hemos visto ya varias cosas, todavía no hemos llegado a las cosas más importantes y más impresionantes que se han dado. Estoy dando el trasfondo de grandes acontecimientos que se han cumplido en los últimos 20 años. Dijimos, primero, Estados Unidos y el Vaticano llegan al poder prominente, llegan a ser potencias únicas sin rivales en el mundo. Segundo, la caída del comunismo en 1989. Tercero, el enamoramiento entre el Vaticano y los Estados Unidos, dándose la mano y trabajando de común acuerdo. Entonces, cuarto, vimos el terrorismo y los efectos que esto ha tenido para el control y la pérdida de las libertades individuales, especialmente en los Estados Unidos. Luego vimos el avance de la tecnología, haciendo literalmente posible el cumplimiento
de que todo habitante del planeta sería controlado. Señales inequívocas en el mundo físico también, o sea, terremotos, desastres, huracanes, tormentas, cambios climáticos sin precedentes, incendios, inundaciones, tsunamis, que se multiplican cada vez más y cada vez se hacen más abarcantes, más desastrosos, cobrando miles, literalmente millares de vidas humanas. Imagínense el tsunami que azotó hace algunos años atrás, en el 2005. Ese gigantesco tsunami o ola gigantesca que entró, cobró más de 250.000 de vidas. Estamos hablando que en cuestión de 3 minutos perdieron la vida más de 250.000 personas, fueron barridas de su existencia en 3 minutos. Nunca antes se había visto un desastre de tal magnitud. Terremotos han cobrado muchas vidas. Ha habido terremotos en que han muerto más de 100.000 personas, pero este tsunami es el desastre más grande en la historia de la humanidad. La Biblia decía, desfalleciendo, dijo el Señor Jesús, los hombres por la angustia de las gentes confundidas, por el bramido del mar y de las olas. Qué interesante que aquí se menciona las olas como algo que traía o traería temor, angustia y expectación y terror en las naciones. Los eventos o los acontecimientos a nivel del mundo físico, como son los desastres, como ya mencionamos, que han ido haciéndose cada vez más grandes y más desastrosos, son una de las señales inequívocas de la generación en que estamos viviendo. El aumento de las enfermedades, las epidemias, la contaminación ambiental, el calentamiento global, todas estas cosas estaban dichas por el Señor Jesús. Miren, ahora se está hablando de la fiebre porcina. Yo no sé si Dios va a permitir otra vez que suceda lo que ya pasó, pero la última vez que hubo un brote de lo que ahora se conoce como la fiebre del cerdo, la fiebre porcina, que supuestamente tuvo su origen en México, pero esa no es verdad tampoco. Fue en el año 1918. El mismo virus, H1N1, que se ha comprobado ahora que son mutaciones de una fiebre aviática, o sea, de las aves, de los animales, y se ha mezclado con genes de los seres humanos y se ha transmutado para formar el nuevo virus. O sea que este virus actual que está causando esta influenza, esta epidemia de enfermedad de la fiebre porcina, tiene materia genética de animales, del puerco, de aves y del ser humano. Exactamente el mismo virus, con la misma composición y con los mismos 3 elementos humanos, de las aves y de animales, se presentó en el año 1918. En el mes de abril, justamente en la primavera, fueron los primeros brotes de lo que se llegó a conocer como la influenza en 1918. Una gripe, la gripe porcina. Y en 1918 esa gripe se extendió y cobró más de 350 vidas entre el mes de abril y el mes de mayo. Tuvo un crecimiento rápido y personas en distintas partes fueron afectadas. Pero luego el virus pareció aminorarse y prácticamente desaparecer. No se supieron de nuevos casos desde el mes de junio, julio
y agosto. Estoy hablando de 1918. Pero en el mes de septiembre volvió el virus a azotar, y esta vez venía mutado con cromosomas humanos. O sea, se mezcló. Primero era de las aves y del puerco, pero afectaba a los humanos. Pero ahora, al mutarse, tiene ahora elementos genéticamente de los humanos y forma un nuevo strand de virus. Esto estoy hablando de 1918, y esta próxima vez salió con una furia tan grande que entre el mes de septiembre y el mes de diciembre de 1918 murieron 52 millones de personas. Estamos hablando de 1918, lo que se conoció como la gran epidemia de la influenza. ¿Okay? El mismo virus que ahora cobró alrededor de 300 vidas entre el mes de abril y el mes de mayo. Junio, julio y agosto, como que no se habla tanto, sin embargo se están dando casos en Japón, en otros lugares, de este mismo virus. Si llega a repetirse la historia de 1918, se podría esperar para el mes de septiembre u octubre una epidemia de tal magnitud que dejaría chiquita la de 1918, y les explico por qué. En 1918, el 75% de la población del mundo vivía en zona rural. Solamente un 22% vivía en las grandes ciudades. O sea, la gente estaba más distribuida, no vivía amontonada en ciudades. Para la propagación de un virus, cuanto más gente junta haya, es más rápida la propagación del virus. También por las condiciones de limpieza se propaga más rápido el virus. Actualmente el 90% de la población mundial vive en zonas urbanas, en grandes conglomerados. Hoy se podría esparcir ese virus con una rapidez mucho más grande. En 1918 los viajes que se hacían eran o por tierra o por mar. No había tanta movilidad de la gente. Hoy en día la gente se moviliza a través del avión o a través de medios de transporte mucho más rápidos que en aquel entonces. Un viaje entre Europa y Estados Unidos en 1918 se demoraba varias semanas. Sin embargo, hoy en día usted puede estar por la mañana en los Estados Unidos y cenar en la noche en Europa. La rapidez de movimiento hace que el virus se pueda transmitir literalmente en todas partes del mundo en menos tiempo. No sabemos si Dios lo va a permitir o no, pero ya de por sí la aparición de este virus que parecía erradicado en 1918, pero que se está dando actualmente otra vez, hace pensar que puede venir una epidemia de tal magnitud que estaría sumamente difícil controlarlo. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de otros países se están preparando para una crisis grande con respecto a asuntos de enfermedad. Los hospitales, los centros de atención de emergencia están siendo equipados, se está dando entrenamiento especial para atender a multitudes. O sea, el gobierno de los Estados Unidos espera que algo grande venga, aunque no lo están diciendo para no traer el pánico a la gente, pero ellos están preparando para algo grande, para algún desastre, ya sea natural o epidemia, o algún ataque terrorista que pueda afectar a millones de personas, porque han dado instrucciones para poder atender una emergencia tal. En muchos estados de los Estados Unidos,
los centros bajo el FEMA. FEMA es el Federal Emergency Management Agency, o sea, la agencia para administrar emergencias en los Estados Unidos. El FEMA ha dado material e instrucciones a los centros declarados sedes de FEMA, o sea, en cada condado hay un lugar que va a ser el centro para atender estas cosas. Y se les ha dado instrucciones en estos últimos meses, se les ha dado material y gran cantidad de medicamentos excesivamente, o sea, han recibido toneladas y toneladas de medicamento para hacer frente a una emergencia. Y también no sé cuántos de ustedes han visto en el internet las famosas bolsas negras. Han recibido cantidad de bolsas de las que se usan para guardar cuerpos, cadáveres en la morgue, pero no, en cada centro médico pueden tener unas pocas. Sin embargo, se han mandado cientos de miles de esas bolsas a los centros de atención de emergencia. Nosotros tenemos una persona conocida, una hermana de la iglesia, que trabaja en el estado de California en un hospital que es centro de FEMA, y dice que el jefe del hospital se quejó porque vinieron los agentes de FEMA a entrenar al personal para hacer frente a una emergencia de gran magnitud. Y la ciudad de que estamos hablando no es tan grande, tiene 150,000 habitantes en Bakersfield, California. Sin embargo, les mandaron más de 300,000 bolsas para cadáver en una ciudad que solamente tiene 150,000 habitantes. ¿Qué están esperando que suceda? ¿Será que esto queda en Bakersfield, fuera de la ciudad de Los Ángeles, suficientemente lejos como para evitar más infección? Puede ser entonces que los planes de ellos sean sacar la gente y llevarlas a lugares más aislados y allí atenderlas, pero se están preparando para cosas grandes. Cuando el presidente del hospital se quejó, les dijo, ¿para qué queremos tantas bolsas de cadáveres? Jamás vamos a usar esto en toda la vida, tanta cantidad, y no tenemos dónde guardarlas. Tendríamos que tener una bodega especial para guardar todo esto. Nos contaba esta muchacha y dice que los agentes de FEMA le dijeron, para ustedes ser el lugar declarado como centro de emergencia por la FEMA, tienen que tener un depósito para guardar todos los medicamentos y todo lo demás que le mandamos, inclusive estas bolsas negras. Y ellos dijeron, no tenemos tal lugar, no se preocupen, hay dinero federal, y mandaron a construir un depósito para guardar las cosas de emergencia en medio del desierto ahí en Bakersfield, para poder llenarlo a capacidad con todo esto. ¿Por qué menciono esto? Porque no sabemos lo que viene, pero Jesús dijo que iban a venir grandes pestilencias y que las naciones iban a estar en angustia. Algo grande están esperando. Por otro lado, también han visto ustedes en el internet sobre los ataúdes que se han ido amontonando en distintas ciudades, en cantidades. Ustedes pueden ver las fotos en el internet, nomás pongan FEMA, F-E-M-E, Federal Emergency Management Agency, y pongan coffins en el internet, con solo esas dos palabras, y van a ver la cantidad, hasta las fotos y todo lo demás que están juntando en distintos lugares en cantidad tremenda, esperando algo grande que se viene, o un ataque terrorista en el cual van a morir millones de personas. Y saben, el ataque terrorista se espera que el próximo no sea a edificios, como fue en el 2001. Los dirigentes de esta nación están diciendo que si viene un ataque terrorista, van a atacar más bien para destruir la población a través de la guerra biológica, infectando el aire,
infectando los depósitos de agua. Imagínense que contaminen las aguas de donde llega todo el agua para el área de Seattle. Millones de personas morirían en una pestilencia como esa. Eso es lo que están hablando ahora. Todo esto está descrito en la palabra del Señor. El Señor Jesús claramente nos habla de estas cosas en San Lucas capítulo 21, en San Mateo capítulo 24. Aumento de enfermedades, epidemias, Cristo les llamó pestilencias, pestes, contaminación. En Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 11, nos dice en el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha llegado y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando Cristo intervenga, dice aquí que Él va a intervenir para destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo sabía el profeta que en esta época final el ser humano iba a estar literalmente destruyendo su medio ambiente? Por eso cuando el Señor Jesús venga, va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Un punto más, el incremento impresionante de la población mundial, la falta de alimento y agua para sostener la vida en el planeta. Hace algunos años atrás, la revista National Geographic sacó un número especial dedicado al medio ambiente. Y ese número, escrito por científicos, explica cómo se ha ido duplicando la población mundial cada ciertos años. O sea, le tomó casi 2000 años a la población mundial para duplicarse. La primera vez. La segunda vez le tomó menos de 200 años para duplicarse. La tercera vez que se duplica la población mundial le toma menos de 50 años. Y la cuarta vez, que es la actual en que estamos, ahora tenemos 6.500 millones de habitantes en el planeta, le tomó tan solo 8 años volverse a duplicar. Si esto se vuelve a repetir y se va bajando la cifra, significaría que quedaría para el año 2016, habría tantos habitantes en el planeta Tierra que literalmente no habría suficiente alimento ni agua para mantener la vida en el planeta Tierra. Los científicos están diciendo esto. Dicen que si no se para el crecimiento de la población, el hombre va a haber crecido tanto la población mundial que no va a poder sostener la vida en este planeta. No va a haber suficiente agua. Ya escasea el agua, ya escasea. Solo porque nosotros vivamos en un lado del mundo donde tenemos abundancia, no debemos olvidarnos que de cada 5 personas que viven en el planeta Tierra actualmente, 4 no están recibiendo suficiente alimento y 3 se acuestan todas las noches con hambre. De cada 5 habitantes del planeta Tierra, 3 personas se acuestan con hambre. Y 4 no están recibiendo suficiente alimento adecuado para mantener una salud adecuada. O sea que nosotros estamos entre el 20% de la población que sí recibe lo suficiente de alimento.
Somos 1 de cada 5. Y sin embargo, los Estados Unidos es el país donde hay mayor cantidad de alimento. Es desproporcional con el resto del mundo. Aquí se tira la comida. Y entonces, como nosotros vivimos aquí, no nos damos cuenta del hambre que hay en otros lugares. Hermanos, hay países donde literalmente la gente se come las cortezas de los árboles, se come las hojas de los árboles, los yuyos, las raíces, todo lo que encuentran por el hambre tan grande que hay, y finalmente los dejan para morir. Los más afectados en esto son los niños. En la India, por ejemplo, así como aquí pasan los camiones recolectores de basura para recolectar la basura que ponemos fuera, y casi siempre la basura es mucha comida que se tira también. En la India pasan los camiones recolectores cada mañana antes de la salida del sol por las grandes ciudades de la India, como son Bombay, Nueva Delhi y otras, las grandes metrópolis. Pasan los camiones de basura recogiendo los cadáveres en la calle de la gente que se murió de hambre la noche anterior. Todos los días recogen entre 1,000 y 1,500 cadáveres solamente en Nueva Delhi, capital de la India. Cada día del año, multiplique eso, 1,500 por 365 días del año, y vas a ver cuánta gente se muere de hambre solamente en un país. Es cierto que es el segundo país más poblado del mundo, después de la China sigue la India, con la cantidad de gente que tiene, pero aún así en un país del mundo se mueren cientos de miles de personas por desnutrición, por hambre, y nosotros aquí tenemos abundancia de comida. Por eso no nos damos cuenta que las palabras del Señor Jesús se están cumpliendo literalmente. Habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Otra cosa que impresiona, y son señales del tiempo del fin, lo podemos leer allí en San Mateo capítulo 24 nuevamente. Dice el Señor Jesús en Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y nuevamente en el versículo 37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. ¿Y cómo era en los días de Noé la maldad? Dice Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dice el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La maldad, la corrupción, la violencia, el crimen, había llegado al colmo, tanto que Dios tuvo que destruir la tierra. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. También Él dijo, por haberse multiplicado la maldad, la inmoralidad, la suciedad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? El deterioro espeluznante de la vida social en esta tierra. Asesinatos en masa, genocidios, crímenes que literalmente hielan la sangre, la inmoralidad legalizada,
el homosexualismo, el lesbianismo. Tal como dijo el Señor Jesús, será como en los días de Noé. Ahora, hermanos, siempre ha habido estos crímenes y esta maldad en el mundo, pero hoy en día la inmoralidad se ha legalizado. O sea, ya legalmente se pueden hacer estas cosas. California fue el 5º estado que aprobó leyes para los casamientos del mismo sexo. Y cuando se aprobó la ley, literalmente vinieron gentes de todas partes de Estados Unidos a casarse en California. Me refiero a personas del mismo sexo. Desde que se aprobó la ley hasta que se acabó la ley, porque fue quitada, fueron 6 meses que duró. Por un referéndum, bueno, me imagino que ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Se lo puso para que el pueblo votara en favor o en contra de la ley, y el pueblo votó en contra de esa ley, y bueno, tuvieron que sacarla. Ahora hay demandas tratando de volver a implantarla, y están tratando de hacerlo a nivel federal. Pero la ley de casamientos del mismo sexo, o sea que era legal para 2 personas ir ante un juez y casarse, duró 6 meses en California. En esos 6 meses se solemnizaron o se legalizaron 198,000 matrimonios. Casi 200,000 matrimonios, todos de gente del mismo sexo, con todos los derechos que conlleva, o sea, derechos a jubilación, derechos a proteger a la otra persona con los seguros médicos, etcétera. Al quitarse la ley, los derechos no se quitan porque esos matrimonios siguen siendo válidos porque fueron hechos legales. O sea que la persona que se alcanzó a casar durante ese tiempo tiene todos los derechos de por vida, igual que si fueran un matrimonio. Ahora se están llevando a corte los casos de matrimonios homosexuales que están pidiendo poder adoptar niños. Y eso se está llevando ahora a la corte en California, porque para adoptar un niño tiene que ser un matrimonio que pueda adoptar un niño por la ley. Pero como esta gente se casaron y son matrimonios legales en California, ahora dicen que tienen el derecho a adoptar niños. Y hay una contienda en la ley, porque la ley dice que tiene que ser un matrimonio y en California no son matrimonio los del mismo sexo. Pero como esos 6 meses hubo matrimonio y son legales, son matrimonios legales y ahí está la contienda de la ley. En otras palabras, la inmoralidad está legalizada, no solamente en 5 estados en los Estados Unidos, porque después que California fue quitada la ley, se aprobó en Vermont, así que todavía siguen siendo 5 estados en los Estados Unidos en que el matrimonio del mismo sexo está legalizado. Se está empujando para lograr una ley federal. Hay países del mundo donde el matrimonio homosexual es legal. Holanda fue el primer país en el mundo en aprobar el matrimonio del mismo sexo. Y hay varios otros países en Europa y en otros lugares del mundo donde está legalizado el matrimonio del mismo sexo. En los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, Cristo dijo que iba a ser así la venida del Hijo del Hombre. Vean, por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. Dice el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca
Vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El pecado de Sodoma y Gomorra justamente fue lo que se conoce hoy en día como el sodomismo. El sodomismo es, bueno, cuando ustedes leen en un periódico que un criminal sodomizó su víctima, ¿entienden lo que quiere decir, verdad? Sodomizar significa violar sexualmente. Como hay niños aquí no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero el sodomismo es lo que hacen dos personas del mismo sexo. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra, y Cristo dijo: así va a ser en los días del Hijo del Hombre. Hay un punto más que es sumamente interesante. Elena de White tiene esta cita, y déjenme buscárselas por un momento. Vamos a tomar un break después de esto, para que ustedes descansen un poquito y yo también, y entonces después vamos a seguir con la segunda parte de este tema. Elena de White dice que hay un pecado que fue junto con otros pecados, pero este fue el pecado más grande que llevó a que la ira de Dios se desatara sobre los antidiluvianos. Ok, les voy a leer la cita aquí. De todos los pecados, dice Elena de White, esto está en el libro Espíritu de Profecía, volumen 1, página 69. Dice: si hubo un pecado que sobre cualquier otro causó la destrucción de la raza por el diluvio, fue el bajo crimen de la amalgamación de hombre y bestia, que borró la imagen de Dios y causó confusión por doquiera. Dios se propuso destruir por un diluvio esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino ante su presencia. Él no permitiría que siguiesen viviendo su curso de vida natural, que era entonces cientos de años. No habían pasado sino unas pocas generaciones desde que Adán había tenido acceso al árbol de la vida. Después de su desobediencia no se le permitió comer más del árbol de la vida y perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre pueda poseer vida perdurable debe continuar comiendo del fruto del árbol de la vida. Privado de ese árbol, su vida gradualmente se acabaría por sí sola. Es interesante que aquí dice que si hubo un pecado sobre cualquier otro pecado que causó la destrucción de la raza humana por el diluvio, fue el bajo crimen de la amalgamación de hombre y bestia. ¿Qué quiere decir amalgamación entre hombre y bestia? Bueno, la gente quiere leer en esto, especialmente los que atacan el espíritu de profecía y los que atacan a Elena de White, dicen que ella escribió algo que es incompatible con la ciencia, y es el cruce de las especies. O sea, cómo un hombre se iba a cruzar con un animal y entonces saldría una nueva criatura. Y utilizan esta cita de Elena de White para decir que Elena de White dijo que había procreación entre hombre y bestia. Escuchen otra vez la cita.
si hubo un pecado que sobre cualquier otro causó la destrucción de la raza por el diluvio, fue el bajo crimen de la amalgamación de hombre y bestia. La pregunta es, ¿qué quiso decir Elena de White con el crimen de la amalgamación de hombre y bestia? Obviamente, amalgamar quiere decir juntar dos, pero Elena de White no dice cómo se iban a amalgamar, no explica cómo se cruzaron. Los que atacan a Elena de White dicen, ahí está, Elena de White escribió algo que es incompatible con la ciencia. Imagínense cómo se van a cruzar si no se puede, no son compatibles, los genes no son compatibles, eso científicamente es imposible. Genéticamente no puede haber procreación sexual entre un hombre y un animal. Pero se nos olvida algo, que la raza que vivía antes del diluvio era una raza sumamente inteligente y longeva. El promedio de vida eran 900 años. Imagínense la capacidad mental y la inteligencia que tenía una persona que no vivía como nosotros, 60, 70 años, ni 200, ni 300. Imagínense la sabiduría que tendría un hombre con 500 años y todavía le quedaban 400 más por vivir, 900 años. La acumulación de información, la mente superior que tendría esa raza antes del diluvio para recordar tantas cosas e irlas uniendo y formando nuevas ideas. Déjenme explicar. El hombre había salido de las manos del Creador perfecto y Dios le dio una capacidad mental extraordinaria. Nosotros hoy en día, que estamos después de 6.000 años de pecado, todavía no usamos la capacidad de nuestro cerebro en los años de vida, sino solamente entre un 5 y un 6%. Ni el 10%. No usamos nuestra capacidad mental, nuestro cerebro, en todos los años que duramos de nuestra vida. Aunque vivamos 70, 80 años, no alcanzamos a usar el 10% de la capacidad mental. Claro, porque el ser humano vivió 900 años antes del diluvio, entonces su capacidad mental fue hecha para eso. Actualmente nosotros no usamos nuestra capacidad del cerebro, pero esa gente llegaron a descubrir lo que recién ahora se acaba de descubrir, el código genético del ser humano, el mapa genético, con todos los cromosomas y todo lo que forma la genética humana, recién se ha descubierto. Y se están haciendo experimentos para cruzar las especies. Esto es lo que se llama justamente la manipulación genética, se están formando nuevas especies. Todavía no se sabe cuál van a ser los resultados de esta amalgamación. Actualmente se están poniendo genes de ratón, por ejemplo, en los tomates, porque hay un gene que hace que el tomate tenga la cáscara más dura, que no se pudra tan rápido, que no madure tan pronto cuando es arrancado, para poderlo transportar, y que ese nuevo gene que le introducen es un gene de un ratón, haga que los animales no ataquen al tomate y entonces no tenga tanto ataque de pestes. Este es un ejemplo, los tomates transgénicos, las semillas transgénitas. Y háganme acordar mañana que les voy a hablar un poquito de una propuesta de ley que hay en el Congreso que nos va a afectar a los adventistas del séptimo día en forma tremenda. Actualmente hay 4 propuestas de ley ante el Congreso de los Estados Unidos que si se llegan a pasar esas leyes nos van a afectar en forma directa a cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos. Una de esas tiene que ver con las semillas y con el uso de las semillas que el gobierno aprueba y el tratar de evitar que los habitantes puedan usar semillas que no sean aprobadas por el gobierno. Todas esas semillas están genéticamente alteradas.
Usted puede sembrar la semilla y le da una buena producción, pero de esa fruta ya no puede tomar semilla para el próximo año porque ya no crece, porque están genéticamente tocadas las semillas. Usted va y compra en cualquier negocio las semillas, la siembra, le da una buena cosecha el primer año. Pero si usted toma de eso, lo deja aflorar y coge la semilla para volver a sembrar el próximo año, ya no crece. ¿Por qué? Porque son semillas genéticamente alteradas. Se está haciendo experimentos mezclando las especies. Y hay cosas tremendas que están sucediendo. Si ustedes quieren leer un artículo completo sobre esto, vayan a la página del internet del evangelioeterno.com y allí busquen el artículo y la presentación de PowerPoint sobre los transgénicos, o sea, la genética alterando las especies que Dios creó. Volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, los que quieren atacar a Elena de White dicen que ella dijo que hubo cruce sexual entre hombres y bestias, pero Elena de White lo que dijo es que hubo amalgamación de hombre y bestia. No dice cómo fue esa amalgamación, puede haber sido a través de manipulación genética. Elena de White repite en otra cita, Espíritu de Profecía, volumen 1, página 78. Todas las especies de animales que Dios no había creado, sino que fueron resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Las especies confusas que Dios no creó, sino que eran el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Así que sí había especies que Dios no había creado y que fue el resultado de la amalgamación. Hoy en día el hombre está jugando a Dios también. Está trabajando con el material genético de la raza humana. Se están usando embriones vivos para experimentación. Y esto es un crimen, porque un embrión vivo es una vida en desarrollo. Se están sacando células madres de embriones. O sea, un embrión es un bebé en gestación. Los hacen, los conciben in vitro. In vitro quiere decir en un laboratorio. Unen un espermatozoide con un óvulo femenino y entonces comienza la reproducción o la gestación de ese bebé, y cuando ya tiene forma, tamaño, manos, pies, cerebro, corazón, el bebé, entonces utilizan el líquido encefalorraquídeo donde están las células madres para la formación de todos los órganos, y están utilizando eso para inyectarlas a pacientes que tienen problemas de riñones dañados, de hígados dañados, de páncreas dañados, y todo eso suena muy bonito, pero para eso se está utilizando material genético humano, se está mezclando material genético humano con genes de otros animales, especialmente el del porcino, o sea, del cerdo, que es compatible en muchos aspectos con el ser humano. Se están formando órganos para poder implantar en los seres humanos que son resultado de la amalgamación. Cosas tremendas. Ese es un pecado que Dios dijo basta, no contenderá mi espíritu con el hombre, y mandó a destruir esa raza longeva por ese pecado que fue de todos los pecados. Dice, el que más despertó la ira de un Dios justo y dijo basta, fue porque el hombre comenzó a jugar a Dios, a dar vida. Y esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Por eso esta generación está llegando a su fin. Dios no va a permitir que esto siga sucediendo. Dice Génesis capítulo 6 y versículo 3.
Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días 120 años. Dios le puso límite a esa generación y dijo, no pasarán de 120 años. En esta generación que está viendo el cumplimiento de estas cosas, Dios también dice basta, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así que mis amigos y hermanos, Dios nos está diciendo a través de estas cosas que estamos estudiando en esta hora, de que el fin de todas las cosas está a las mismas puertas. En la próxima presentación que vamos a tener, vamos a tomar un momento de receso y luego regresaremos. Les voy a presentar cosas aún mucho más impresionantes que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos dicen que el fin de todas las cosas está a las mismas puertas. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que selle este mensaje en nuestro corazón.